Bien, continuando con la clase, retomamos ahora al órgano útero. ¿Sí? El útero es la zona, se menciona como un órgano piriforme, que es como tal el órgano que va a recibir y que va a dar la implantación al huevo o cigoto. ¿Sí? Entonces, este órgano tan importante es donde se va a llevar a cabo el embarazo como tal. Entonces, es de gran importancia porque todas sus capas cumplen un papel fundamental en el término de ese embarazo y también para que se lleve a cabo de manera sana. Bien, entonces es un órgano meramente muscular, sin embargo su mucosa también es importante. Tienes tres secciones, un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, un fondo que está en la parte de la cabecita, literalmente es como la base de esa pera, y un cuello, ¿sí? Entonces esas son las tres partes del útero. Ahora también hay una zona que se llama cúpula, que es como tal el mero gorrito, la cabecita de esa misma, y el istmo, que es donde está prácticamente la unión del cuerpo con el cuello. ¿Bien? Entonces aquí en el útero lo que va a predominar es la capa de músculo liso que va a conformar la pared del mismo. La luz del mismo es muy pequeña, ¿sí? Ustedes se lo pueden imaginar que realmente cabe mucha sangre, es muy enorme, pero no. Realmente lo que sucede aquí es que esa cavidad siempre está cerrada y como tal el volumen que entra en ese lugar es muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el embarazo? Pues que este sí incrementa, pero de forma normal, sin embarazo, no, la luz es muy pequeña. Entonces, realmente no hay tanta complejidad en el mismo y de hecho nos lo podemos imaginar realmente como el tamaño del puño, incluso más pequeño del puño de la mujer. Este útero, a diferencia de otros órganos, tiene partes extraperitoneales e intraperitoneales. Como se pueden imaginar, las zonas intraperitoneales pues son las que están muy arraigadas o muy cerca de los intestinos. Y las extraperitoneales son algunas que están en la parte posterior donde no hay recubrimiento de peritoneo. Entonces, empezando por la parte más importante, el miometrio, en este caso tenemos tres capas de tejido muscular liso, ¿sí? Una externa, una media y una interna. Se menciona que la externa tiene fibras o haces longitudinales, la media tiene tanto longitudinales como circulares y la interna meramente circulares. Y les menciono aquí por qué capas, porque realmente la histología, al igual que como sucede en algunos otros órganos, es difícil determinar dónde empieza y termina cada una de esas capas. Donde sí se nota, pues es precisamente en la macroscopía. ¿Por qué? Porque todas esas células, todos esos haces, van en diferentes direcciones y por lo tanto es difícil de identificar en los cortes. Por otro lado tenemos al endometrio. Este es el más complejo de todos porque también tiene un ciclo, ¿sí? Este es el mencionado ciclo uterino en el cual la mucosa o endometrio, es una mucosa, tiene cambios según la temporalidad que se relacione también con esas concentraciones de hormonas. ¿Sí? Hay tres partes, una postmenstrual, proliferativa y secretora. ¿Sí? Como pueden ver, esta estructura de aquí son glándulas endometriales, ¿sí? Que están revestidas por un epitelio cilíndrico ciliado y un epitelio glandular en el interior, ¿sí? El estroma es de tipo de tejido conectivo laxo y en este estroma hay una gran cantidad de vasos sanguíneos que se llaman arterias espiraladas o espirales. Bien, entonces miren, tenemos tres fases, una postmenstrual, una proliferativa y una secretora. Bien, la secretora es la sección más grande donde hay mucha cantidad de glándulas prominentes grandes arqueadas, ¿sí? Sinusoidales mejor dicho. La secretora es donde ellas ya empiezan a tener mayor producción, son las más grandes y se empiezan a perder. Entonces realmente esta es la secretora, esta es la proliferativa donde empiezan a crecer un poquito más y esta es la que está durante la menstruación. Si se dan cuenta, esta se está desprendiendo. ¿Sí? Entonces la postmenstrual aquí todavía no la vemos, pero correspondería a una zona muy adelgazada y muy pequeña donde todavía no se forman estas glándulas.
Bien, entonces según las fases del ciclo menstrual, van a ser tres. En la fase menstrual hay una caída de estrógenos y progesterona. Esto es lo que ocurre para que las arterias espirales se cierren. Entonces, al no haber irrigación que nutra esas glándulas, pues hay isquemia, necrosis y por lo tanto la hemorragia que están acostumbradas a tener cada 20 y tantos días, cada 30 y tantos días, porque esto es de forma cíclica, ¿sí? Se forman las glándulas, no hay embarazo, no se detectan la estrógeno y progesterona, entonces se cierran las arterias, se pierde toda esa mucosa, todas esas glándulas y de nuevo empieza, ¿sí? Entonces, una vez que hay hemorragia, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan a reconstituir de nuevo, hay crecimiento de esas glándulas, la lámina propia. La lámina propia incrementa, ¿sí? El tejido conjuntivo se reproduce más, empieza a haber mayor cantidad de matriz extracelular y eso se da gracias a que hay creación, ¿sí? De nuevos vasos sanguíneos que son arterias helicoidales. Por último tenemos la parte secretora, que en esta las glándulas están muy grandes, muy dilatadas y empiezan a secretar más moco, ¿sí? El moco por lo tanto va a ser más filante, más claro. Y también aquí hay un edema de la lámina propia. ¿Por qué? Porque están demasiado grandes y están secretando mucho, ¿sí? Y vuelve a empezar, ¿sí? En esta parte es cuando literalmente se está liberando como tal el óvulo, la ovulación. Y están esperando a que llegue a implantarse. Si no hay implantación, se cierran los estrógenos y progesterona, que son los que impulsan esta secreción. Y por lo tanto, pues se pierde con el cierre de las arterias y así sucesivamente hasta llegar a la menopausia. Entonces, en la fase proliferativa es cuando se empiezan a crear esas nuevas glándulas, empiezan a hacerse más grandes y el tejido conectivo empieza a proliferar, por eso se llama proliferativa. La fase secretora es donde encontramos mayor cantidad de glándulas grandes, con contenido de moco dentro. El tejido conectivo es muy prominente y por supuesto hay muchos vasos sanguíneos espirales que mantienen esta estructura estable. Bien, entonces hasta aquí llegaríamos con esas fases que tiene el útero. Por otro lado tenemos la vagina. Esta vagina tiene una sección de conexión con el útero en el cuello, en el cérvix. Y aquí hay una transición de epitelios, de haber uno plano estratificado no queratinizado en la vagina a uno cilíndrico simple que veíamos que tenía el útero. Entonces esa zona se llama zona de transición y está precisamente en periferia del orificio uterino externo. Bien, entonces aquí esta es la entrada del útero, por aquí está el cérvix, ¿sí? Y por aquí ya está la cavidad vaginal. Entonces, en esta zona de entrada del cérvix es donde están esas zonas de transición, donde vamos a encontrar el cambio epitelial hacia uno estratificado. Bien, la vagina tiene un tamaño estirado de 8 centímetros, es un tubo fibromuscular y por lo tanto puede cambiar de tamaño. La mucosa del es plano, estratificado, no queratinizado. Su lámina propia es muy prominente. Tiene secreciones recibe las secreciones del cuello uterino y gracias a esas secreciones se puede mantener lubricada. ¿Bien? Debajo de ese epitelio, por supuesto, tenemos tejido conjuntivo laxo y después de ese tejido conjuntivo tenemos una capa longitudinal externa que es músculo liso, ¿sí? Y hasta el final de la vagina tenemos un esfínter que sirve tanto como para cerrar las paredes vaginales como para también tiene una utilidad como esfínter urinario. ¿Sí? Está también rodeando el meato urinario que está muy íntimamente relacionado con la vagina en la parte anterior. Bien, entonces miren, aquí podemos ver el epitelio plano estratificado no queratinizado de la vagina. Bien, abarcando ahora, por último, el órgano mamario. Esta es una glándula de tipo sudorípara en estructura, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que tiene una secreción mucho más incrementada según sea el estado de la mamá, si está embarazada o no. Si no está embarazada, las glándulas sirven meramente como secreción de sudor,
¿sí? O sea, bien pueden estar secretando algo, un material muy parecido al sudor, si es que si es que tienen alguna actividad por las hormonas, pero cuando hay embarazo, estas reciben una señalización específica para que se empiece a producir leche. Pero bien, estas se constituyen por estructuras túbulo-alveolares ramificadas y por lo tanto en esos alvéolos van a estar guardando la leche. Bien, alrededor de ellas siempre hay mucho tejido conectivo, tanto denso y regular, ¿sí? Rodeando esos lóbulos, como laxo en la inmediatez de las porciones glandulares, de los adenómeros. Bien, y por supuesto también tiene un sistema de túbulos excretores que se llaman conductos galactóforos. Bien, así también hay mucho material graso en la periferia, incluso dentro de los mismos lóbulos. Entonces a la microscopía vamos a poder encontrar dos fases, una secretora, que es cuando está embarazada la mujer, y una inactiva, que es la que estamos viendo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar aquí algunos tabiques y todas estas estructuras conforman un lóbulo mamario. Bien, estos lóbulos tienen una conformación aerolar, pero normalmente no se ven tan prominentes aerolares. Incluso se pueden llegar a confundir como acinares cuando no están activos. Bien, entonces en esta zona no se pueden observar tan fácilmente como glándulas excretoras areolares. Sin embargo, cuando hay una etapa de secreción, podemos observar que ahora sí se forma una especie de espacio dentro de las mismas y hay una secreción muy basófila, ¿sí? Que se tiñe muy basófila la tinción, que es precisamente la producción de esa leche. De hecho, esto que estamos viendo acá es esa producción apócrina de la glándula mamaria, que es la leche, ¿sí? Y como pueden ver, en estos procesos de embarazo, el número de adenómeros incrementa, ¿sí? Hay una hiperplasia de los conductos y por lo tanto la glándula crece de tamaño. Y por otro lado también tenemos esa presencia de conductos excretores que tienen la morfología clásica, ¿no? El epitelio cilíndrico estratificado en las partes finales, ya que está casi cerca del pezón, y en las partes internas pues sí, cúbico simple. Muy bien, entonces espero que esta clase haya sido de su agrado. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios o mandármelas mediante el chat de la plataforma. La mayor parte de las estructuras de esta clase las vamos a abordar en la parte de microscopía. Entonces no se preocupen si no vimos algunas estructuras que necesitan saber, ¿sí? En la microscopía es más fácil abordarlas. Bien, gracias por su atención.